Ok, buenas tardes, profesora. Bueno, yo soy Tracy. Esta es mi explicación acerca del texto, la lectura que nos dejó, ¿verdad? De introducción a los tumores cerebrales, ¿verdad? Ya sean secundarios o primarios. Bueno, antes de empezar, me gustaría comentar que me gustó la lectura, estaba muy completa, la verdad, para ser honesta, muy completa. Yo conocía como cosas generales, ¿verdad? Del tema de los tumores, que el cáncer, que y tratamientos, ¿verdad? Pero me gustó también porque, bueno, en lo personal, hace poco le diagnosticaron a una perrita de mi prima. O sea, no es mi perrita, pero pues la prima de perdón, es la perrita de mi prima, ajá. Entonces le diagnosticaron metástasis, ¿verdad? Entonces me gustó la lectura porque logré como empaparme del tema. Yo no estaba tan al tanto de tantas especificaciones, ¿verdad? Entonces, eso, quería comentar que, bueno, en mi caso fue de provecho, la verdad. Porque me imagino que en los animales hay variaciones, sin embargo, pues un tumor es un tumor, ¿verdad? Y tiene su base. Entonces, bueno, eso quería comentar. Y listo, voy a tratar de cubrir como todos los temas que mencionaba la lectura, ¿verdad? Según lo fui entendiendo y hasta el tiempo estipulado, ¿verdad? Que son 20 minutos o de 15 a 20, entonces eso sería. Bueno, entonces, bueno, para iniciar me gustaría empezar con lo base, ¿verdad? Lo que es un tumor. A lo que entendí, un tumor es como una masa de tejido, ¿verdad? Son como inició como una célula que no tenía que estar ahí, o sea, como que el cuerpo ya la tuvo que haber desechado, pero no la desechó, se quedó en el cuerpo por X o Y razón, y después otra célula le pasó lo mismo, y después más, y otra célula, y otra, entonces es como un conjunto de células, como una masa de tejido, que no debe estar en el cuerpo, y sin embargo ahí está. Entonces, el cuerpo lo rechaza, ¿verdad? Empiezan los problemas y va creciendo y hasta el tiempo es que se presentan los síntomas. Entonces, en este caso son tumores cerebrales, ¿verdad? Pero pueden ser benignos, que no son cancerígenos, los malignos, que son cancerígenos, los primarios y los secundarios, ¿verdad? Que bueno, esta cuestión de los primarios era que el tumor se desarrolla tal cual inicialmente, pues en el cerebro, ¿verdad? Y después puede que se esparza, puede que no. En cambio, si es secundario, era esta cuestión de que inicia en otra parte, es la metástasis, que inicia en otra parte del cuerpo y por el flujo de la sangre que lleva y trae células, ¿verdad? Después se propaga en el cerebro, pero inició en otra parte, como el cáncer de mama o cáncer de riñón, cáncer a la leucemia, ¿verdad? De hecho, también había leído que en, bueno, en el artículo, que es más común como en hombres, sin embargo también le pasa a mujeres, ¿verdad? Pero decía eso. Y, y casi siempre cuando ya, pues acuden al médico, ¿verdad? Las personas con síntomas, es cuando ya el tumor está avanzado. Entonces, casi, bueno, cuando es cerebral, lo que principalmente ocasiona es como esta cuestión de que, digamos, está el tumor en el cerebro, entonces no puede, no se puede esparcir ajá, libremente, porque pues el cráneo no es como, el cráneo no es flexible, ajá. Entonces, va como obstruyendo los líquidos, ¿no? Y aparte le incomoda al órgano, ¿verdad? Y por eso se tiene que tratar lo más pronto posible. Por eso hay muchas razones. Pero era como la principal molestia, ¿verdad? Que presentan estas cefalias gravísimas, ¿verdad? Y es por esta incomodidad interna que ocasiona el tumor, perdón. También otros problemas que dan, ¿verdad? Como, o bueno, otros síntomas más bien, estos y los tumores, ¿verdad? Cerebrales, son como la incapacidad que le generan a la persona. Por ejemplo,
con respecto a los sentidos o que ven borroso, ¿verdad? Bueno, en la vista, que huelen, les falla el olfato o también, bueno, deterioro como de funciones mentales o cognitivas inclusive, como es el lenguaje, ¿verdad? Les puede costar hablar o les puede costar como inclusive, bueno, hablar y entender, ajá. Este, sí, también creo que el hecho de que puedan llegar a sentir frío o calor, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Bueno, y parálisis también de alguna extremidad, eso también se da. Son de los síntomas frecuentes, digamos. También recuerdo que otro de los síntomas, bueno, era como que más bien, bueno, son estas convulsiones, ¿verdad? Pero mencionaba que, por ejemplo, si un doctor, si un paciente llega a consulta, ¿verdad? Y le indica al doctor que ha tenido por primera vez una convulsión, los doctores suelen sospechar de que sea un tumor. ¿Verdad? Es tomando en cuenta que la persona no tenga como alguna condición que le genere convulsiones, ¿verdad? Por primera vez una convulsión. Entonces, ese me pareció un dato muy curioso, yo no sabía. Y de hecho por eso lo recuerdo así, como me imaginé la escena y todo. Pero bueno, eso. Y también, ya para, como estar seguros, ¿verdad? O descartar esta cuestión de si tiene un tumor o no la persona, el diagnóstico en sí suele hacerse por medio de lo que son resonancias magnéticas, ¿verdad? Una biopsia también, que es que extraen como células, creo que es. Sí, es que la que más recuerdo es esta de punción lumbar, porque esa yo nunca la había escuchado, entonces me metí, la busqué y me pareció muy interesante porque extraen como líquido cefalorraquídeo, creo que era. Cefalorraquídeo, sí. Pero también decía que esta no siempre se recomienda porque dependiendo de si el tumor es como muy grande o si es muy grande, sí, porque digamos, digamos, si provoca el tumor provoca como mucha presión, ¿verdad? En el cráneo, intracraneal, ajá, no se recomienda este tipo de punción porque cuando hacen la punción, ¿verdad? El procedimiento, eh, pone en riesgo como que se genere un tumor, o sea, otro. No, perdón, una hernia, ajá. Bueno, igual, y no le beneficia. Entonces sí tenían que tener cuidado como con eso, ¿verdad? Eso por el lado de lo que son como, de lo que es como el diagnóstico, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lo de el tratamiento que se le da, bueno, hay tratamientos de tratamientos, entonces hay como tratamientos generales y tratamientos más específicos, ¿verdad? Más estructurados. Por ejemplo, y la cirugía, ¿verdad? La extracción del tumor es de los comunes, por decirlo de alguna manera. Está la radioterapia, los medicamentos que casi siempre suelen ser anticonvulsivos, ajá. La quimioterapia, la inmunoterapia, em, esos. Y ya más específicos vendrían siendo, por ejemplo, lo que era la craneotomía, sí. Ese era, se explicaba como que, bueno, primero en la operación, antes yo creo que ya la persona se había rapado la parte del cabello donde iban a hacer la operación, ¿verdad? Después hacían una incisión, o sea, como un corte, primero extraen como una parte del hueso, ¿verdad? Para después cortar con un taladro, con un bisturí, ¿verdad? Las herramientas que ellos usan, ya extraer el tumor y creo que también se utilizaba, si era posible, como radioterapia, pero es que creo que la radioterapia es en general, no es como que abren el cerebro y lo aplican, bueno, sí, el cráneo y lo aplican, es como en general, como para asegurarlo. Pero bueno, sí, la craneoterapia, no, perdón, craneotomía, sí, era con esa incisión y ya después me imagino que cosen o bueno, ellos terminan. Después, después están más bien esta técnica, que son los implantes. Eso era, pues esos son como un tipo de láminas que, bueno, eso sí no lo busqué, como la imagen para tenerla,
pero mencionaba que era un tipo de lámina que se utilizaba después de que extirpan el tumor y lo ponían en vez, como en el lugar en donde estaba el tumor. Y bueno, también recuerdo que están como las derivaciones y otras técnicas, ¿verdad? Tumores de tumores, técnicas de técnicas y sí, entonces, bueno, por ejemplo, esas técnicas, como lo mencioné, se pueden aplicar en los tumores ya sean benignos o pueden ser malignos. Bueno, la diferencia de estos es que, bueno, el benigno no es canceroso. El maligno sí, ¿verdad? Es el que más surge, pero también recuerdo que mencionaba el benigno, me pareció un dato muy curioso, porque decía que si los benignos le aparecen a personas mayores, digamos, si no presentaba síntomas, ¿verdad? Que es, ya le perjudica la salud, notoriamente, lo dejaban así y no hacían incisión, operación, nada. Pero sí podían eventualmente llegar a usar radioterapia, ¿verdad? Que es como generar el cerebro. Entonces sí me pareció muy, muy curioso. Y ya el maligno es el canceroso, ¿verdad? Tumores cancerosos, que estos son los que urgen extirpar porque peligra la vida, ¿verdad? Y resulta que para estos casi siempre hacen como un mix, que la quimioterapia, que la radioterapia, que los medicamentos, que la cirugía, y quimioterapia antes y después de cirugía, ¿verdad? Ya sean metástasis o no. Entonces, sí, eso surgen. De hecho, bueno, este tipo de tratamientos puede ocasionar al paciente muchas consecuencias, ¿verdad? Como es el aumento de la presión intracraneal. Ajá. Em, También creo que podría producir lo de la metástasis y bueno, sí recuerdo que también algo importante, ¿verdad? Que en el texto decía, era como que si se llega a complicar mucho el caso, lo que sí suelen hacer es esta cuestión de la intubación, ajá, que consistía como en agarrar, bueno, ellos agarran una manguera como de plástico, ¿verdad? Y no sé la longitud, pero vienen y se la insertan al paciente como por medio de la nariz o de la boca, ¿verdad? Pasa por la tráquea, para que sí o sí tenga como la respiración asegurada, ¿verdad? Porque el cuerpo lidiando con lo que es un tumor y todavía sobreviviendo, ¿verdad? Qué complicado. Entonces, sí, eso sí es cierto, eso lo hacen. Y también ha pasado que otra consecuencia suele ser como ya un problema terminal de salud. Entonces, más bien recuerdo que en esos casos lo que decían era que en vez de insistir con las quimioterapias, que las radioterapias, ¿verdad? Medicamentos, en vez de insistir con eso, porque pues ya el diagnóstico es terminal, ¿verdad? Eso es sí, muy triste, pero pasa. Entonces, en esos casos, lo que se hace más bien es como ya no insistir con el tratamiento porque no hay cura, sino más bien recomiendan como, bueno, como que haya un tipo de acuerdo porque no va a estar como en sus cinco sentidos, ¿verdad? La persona, entonces que haya como declarativas de promedio, eso. Y también ya cuidados paliativos, así como hasta que, hasta que pase lo que tenga que pasar. Pero sí, eso por ese lado. Y luego en la lectura se mencionaban como seis, ajá, recuerdo que eran seis tipos de tumores específicos, entonces el primero era el de los gliomas, ajá. Todos de hecho traían como, bueno, lo que son, ¿verdad? Los síntomas, el diagnóstico. El diagnóstico y el tratamiento suele ser muy similar, había muy pocas variaciones, ¿verdad? Que es esta cuestión de diagnóstico por punción lumbar, que la biopsia, resonancia magnética también. Entonces, uy, ah, pensé que se había pegado, me asusté. Pero sí, el primero de esos era entonces el glioma, ¿verdad? Estos podían estar en diferentes lóbulos, ¿verdad? Desde acá, creo que era bueno, podía estar ubicado en el lóbulo frontal, ¿verdad? Con sus síntomas respectivos, o en el lóbulo parietal,
o en el temporal, el occipital o en el cerebelo también. Entonces, el tratamiento suele ser cirugía o si no radioterapia, quimioterapia, ¿verdad? Esos son como lo que tienen en común. Otro era el meduloblastoma, ajá, ese, ¿verdad? Que más bien los síntomas venían siendo tipo ya como el movimiento de los ojos, en los párpados, la coordinación, ¿verdad? El tratamiento viene siendo casi que lo mismo. También estaba el que era meningiomas, ¿verdad? Que igualmente causa convulsiones, que entumecimiento, ¿verdad? El diagnóstico igual, resonancia magnética, tratamiento similar. Otro era el de los pineolomas, ¿verdad? Eso es más que todo como la incapacidad para levantar la vista, ¿verdad? Igual tenía que ver con los párpados. Los hipofisarios también, esto era más que todo, estos síntomas eran varios y eran distintos dependiendo si era hombre o mujer, ¿verdad? Recuerdo eso. Que si gigantismo, que si el síndrome de Cushing, que esta cuestión de la interrupción del ciclo menstrual, que pérdida de líbido, más que todo en los hombres era esa, etcétera, ¿verdad? También la otra era la de el linfoma cerebral y esa, primario, ujú, que afecta también como esta área de los ojos, ¿verdad? Que la retina, que partes del ojo y como el interior del ojo en sí, ¿verdad? Em, y Y recuerdo que otro subtítulo de la lectura, o bueno, de la página, era como esta cuestión de los tumores vertebrales, que también los daños que ocasionan o las consecuencias en el sistema nervioso, todos los tumores o tratamientos, y tumores del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, estos, ¿verdad? Estos tumores vertebrales, lo que mencionaba así en general, recuerdo que también se dividía en primarios y secundarios, que es esta cuestión de que si es benigno o maligno. Ay, no, perdón. Hay benignos y malignos, pero primarios o secundarios es que si es metástasis o no, ajá, perdón. Sí, y también, bueno, que era un tumor ya ubicado como en la médula espinal, ¿verdad? Y en el sistema nervioso mencionaba más que todo como daños o las consecuencias que pueden llegar a tener los pacientes que sobrevivan, ¿verdad? Por la radioterapia, ¿verdad? Por tanta radiación que, que se usa en ellos. Entonces, sí, bueno, esta es mi explicación, ¿verdad? Eso fue lo que entendí. Si algo no cubrí, disculpa, traté de cubrir lo más que pude. Me gustó mucho, en realidad, del tema ahora sé un poquito más. Entonces, bueno, eso sería todo y muchas gracias.